Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a realizar la práctica para demostrar la diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente acelerado y básicamente las características que tienen que ver con su representación gráfica. Para esto, esta práctica realmente no requiere materiales sofisticados, podemos trabajar con materiales cotidianos, materiales que tenemos muy a la mano y que nos van a ser de gran utilidad. Entonces, a continuación les voy a mostrar cuáles van a ser los materiales básicos para esta práctica. Vamos a utilizar un riel. En este caso, este riel yo lo obtuve de un tubo de PVC partido o cortado a la mitad y en el que previamente le realicé también las marcaciones desde el valor de 0, 10, 20, 30 y así sucesivamente hasta un valor aproximado de 110 y de ahí utilizaremos pues lo que sea estrictamente necesario. Complementando con esto tenemos el otro pedacito de tubo también de PVC que nos va a servir como canal impulsor. Otro elemento que tenemos importante es el nivel que nos va a permitir determinar la inclinación que pueda presentar en el momento de realizar el ejercicio. El otro material que vamos a utilizar es naturalmente el cronómetro, que puede ser el cronómetro del celular. Y elementos adicionales, bueno, yo voy a utilizar esta cajita que me sirve a mí como soporte para inclinar el riel. Vamos a utilizar cinta de enmascarar. Voy a utilizar también este pequeño caimancito que me sirve para finalizar el riel. Una bolita de piquis. Y ya complementario la hoja de datos, las tablas de datos, que es lo que nos proponemos llenar, y finalmente la escuadra o elemento de trazado. Entonces, a partir de esos elementos, vamos a desarrollar la práctica de laboratorio en el día de hoy. El primer elemento que vamos a utilizar es este aparatico que se llama un nivel y que me va a permitir determinar la horizontalidad de la mesa, es decir, que esté completamente horizontal para que no exista ningún tipo de inclinación y así yo tener la confianza de que al colocar el riel sobre la mesa realmente va a quedar completamente horizontal. Vamos a utilizar el riel, pero para que no tengamos el problema de que siempre que estemos lanzando la bolita se nos desborde de aquí el riel, yo voy a colocarle un top. En este caso voy a utilizar un caimancito pequeñito, lo voy a colocar ahí, o si ustedes quieren colocar una cinta, no hay ningún inconveniente, eso se puede colocar para que la esferita cuando llegue hasta un tope y no se nos vaya a mover de ahí. Bien, ahora sí vamos a mirar cómo vamos a determinar el montaje definitivo para poder realizar inicialmente el trabajo del movimiento rectilíneo uniforme. Bien, a continuación vamos a hacer el montaje definitivo para demostrar inicialmente el movimiento rectilíneo uniforme. En el extremo del tubito aquí sobre el punto 0 vamos a ubicar, vamos a utilizar un poquito de cinta de enmascarar, puede ser, o cinta pegante, cualquiera de los dos no tiene problema, para que permanezcan juntos tanto el riel inicial como el riel que nos va a servir de inclinación. Esta inclinación, ¿por qué la vamos a utilizar? Porque es que a través de ella, siempre si mantenemos la misma inclinación, nos va a permitir o va a posibilitar que la esferita al ir rodando siempre lleve a partir del punto 0 llegue con la misma velocidad, aproximadamente tendremos ese valor. Y para dar la inclinación, como no tenemos un soporte acá o una base que nos pueda permitir esto, pues vamos a utilizar entonces esta cajita, nos va a servir de riel completo para que se pueda realizar el movimiento. Listo, ya de esta manera quedaría y entonces pues simplemente lo que nosotros vamos a hacer es dejar rodar por la pista la esferita y entonces si siempre la dejamos rodar desde la misma altura, siempre desde el mismo punto, tendremos la certeza de que al llegar al punto 0 la velocidad que va a llevar la esferita va a ser siempre la misma. Entonces no nos va a cambiar y pues de esta manera nosotros podamos hacer esta medición. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la medición? Como nos queda muy complicado debido a que no tenemos los elementos o los dispositivos tecnológicos que me permitan ubicar sensores en cada una de las distancias para poder medir los tiempos con mayor exactitud, entonces lo que nosotros vamos a hacer es medir inicialmente el tiempo que dura de 0 a 10, luego el tiempo que dura de 0 a 20, el tiempo que dura de 0 a 30 y así sucesivamente. Lógicamente que si en el momento que se presenten dificultades,
vemos la necesidad de repetir para estar seguros del dato que nosotros vamos a tomar, pues lo podemos hacer. Entonces, aquí en el primer caso nosotros tomaríamos el tiempo que tarda la esferita desde este punto hasta este punto. ¿Cuánto tiempo tarda? Y para eso vamos a utilizar nosotros el cronómetro. Ya en la parte práctica, ahorita lo vamos a mirar cómo vamos a desarrollar exactamente la medición de cada uno de ellos. El objetivo sería que pudiéramos en una sola toma poder medir desde acá, luego medir aquí de una vez aquí, medir acá y seguidamente con los demás valores, pero como nos queda muy complicado porque tenemos que estar pensando en la reacción, eso va a involucrar lógicamente algo de error, entonces vamos a hacer la toma de esta forma. El montaje que vamos a utilizar para el movimiento uniformemente acelerado. Aquí en este caso entonces también vamos a fijar el riel, que es nuestra base de trabajo. Lo vamos a fijar a este soporte que tenemos acá con cinta de enmascarar, lo vamos a colocar ahí y ya tenemos simplemente el riel inclinado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues también de la misma manera lo vamos a soltar, simplemente soltarlo, no empujar el objeto en ningún momento, sino simplemente dejarlo rodar, y vamos a ir contabilizando el tiempo que gasta inicialmente, desde 0 hasta 10, luego de 0 a 20, luego de 0 a 30 y así sucesivamente. Entonces tenemos la certeza de que la velocidad va a ser aproximadamente la misma porque no lo vamos a impulsar, sino simplemente lo soltamos. ¿Cuánto tiempo gasta en cada uno de estos valores? Y poder completar las tablas de datos. Bien, los datos obtenidos en la primera práctica en lo que tiene que ver con el plano horizontal, los datos que se obtuvieron entonces los vamos a registrar directamente sobre la tabla de datos. Inicialmente, para el caso de 0, pues lógicamente que el tiempo transcurrido será 0 y eso lo vamos a registrar aquí. Para los 10 segundos, el tiempo que nos dio fue 0,21. Eso lo registramos en este punto. Para 20 nos dio 0,45, para 30 me dio 0,66, fue la lectura que dio el cronómetro, para 40 me dio 0,84, para 50 fue 1,11, para 60 1,34, para 70 1,56, para 80 1,76, y para 90 1,91. Con estos datos vamos a elaborar nosotros la gráfica de espacio contra tiempo. Es la primera gráfica que vamos a hallar para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces en la tabla de velocidad contra tiempo, inicialmente lógicamente que la velocidad 0 para un tiempo 0. Los tiempos que vamos a registrar aquí serán los mismos que aparecen en la tabla inicial, es decir que tendríamos 0,45, 0,66, 0,84, 1,11, 1,34, 1,56, 1,76 y 1,91. Los valores de velocidad pues serán el cociente entre 10 y 0,21. En el primer caso me daría 47,6. En el segundo caso me daría 44. Al dividir 20 entre 0,45 me daría 44,4. Al dividir 30 entre 0,66 me daría 45,45. Lo mismo para el siguiente valor serían 47,61. Luego 45,04. Luego 44,77. Luego 44,87.
luego 45,45 y finalmente 47,12. Con esta tabla, con la primera, entonces vamos a elaborar la tabla, la gráfica de espacio contra tiempo, y aquí elaboraremos la gráfica de velocidad contra tiempo para el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos a registrar los datos que obtuvimos a partir de la práctica en el plano inclinado, es decir, cuando teníamos el riel con algún valor de inclinación para poder obtener un movimiento uniformemente acelerado. Para el tiempo 0, el desplazamiento era 0. Para 10 centímetros nos dio un tiempo de 0,73, así como lo indicó el cronómetro. Para 20 nos dio un valor de 1,06. Para 30 me dio un valor de 1,34. Para 40, 1,56. Para 50, 1,71. Para 60, 1,84. Para 70, 1,96 y para 80 me dio el valor de 2,08. Esos son los valores registrados para encontrar la gráfica de espacio contra tiempo en un movimiento uniformemente acelerado. Para el caso de la gráfica de velocidad contra tiempo, entonces pues los tiempos serán los mismos, lógicamente, que tiempo 0, velocidad 0. Los tiempos serán los mismos, 0,73, 1,06, 1,34, 1,56, 1,71, 1,84, 1,96 y 2,08. Y si nosotros vamos a encontrar el valor de la velocidad, entonces vamos a volver a dividir acá. 10 entre 0,73 me da 13,69, el primer valor. El segundo valor me daría 18,86. Recuerden que ahí sería dividir 20 entre 1,6 para que me dé, 1,06 para que me dé 18,86. El siguiente valor sería 22,38. El siguiente valor sería 25,64. El siguiente valor sería 29,23. Luego 32,06. Luego 35,71. Y por último 38,46. Con estos valores que tenemos aquí vamos a encontrar la gráfica de velocidad contra tiempo para el movimiento uniformemente acelerado. Y finalmente hablaríamos de la aceleración. Como la aceleración es el cambio de la velocidad en la unidad de tiempo, entonces aquí nuevamente en el punto 0 la aceleración será 0. Los tiempos serán exactamente los mismos, 0,73, 1,06, 1,34, 1,56, 1,71, 1,84, 1,96 y 2,08. Y entonces los valores de aceleración que yo voy a obtener serían 18,75 si dividimos la velocidad entre el tiempo, es decir, 13,69 entre 0,73 me daría 18,75, aquí me daría 17,79, luego me daría 16,7, luego 17,07, luego 17,09, siguiente 17,42, luego 18,21 y finalmente 18,49. El objetivo sería que el valor de la aceleración nos hubiera dado exactamente igual aquí, pero ¿por qué no nos da el valor de la aceleración igual? Pues simplemente porque sabemos que se presentan en el proceso del desarrollo de la práctica de laboratorio, se presentan errores que puede ser fundamentalmente está dado en el proceso de la medición, ya que lógicamente, por ejemplo, si yo estaba midiendo utilizando el cronómetro, en el momento de digitar el cronómetro en 0 y digitarlo cuando pasaba por el punto 10 o por el punto 20, puede haber tardado algunas milésimas de segundo y eso implica inmediatamente unos cambios en los resultados que obtenemos. Pero si nos fijamos, los valores o la desviación que se obtiene entre 18, 17, 16, 17, 17, 17, 18, 18, bien podríamos sacar nosotros un promedio, es decir, sumar todos estos valores y dividir entre la misma cantidad de valores
Al sumar estos valores y dividir por el mismo nos daría un promedio y ese sería más o menos el valor de la aceleración. Entonces, con estos valores nosotros vamos a encontrar la gráfica de aceleración contra tiempo. Y ese es precisamente el trabajo que les queda a ustedes. Encontrar la gráfica de espacio contra tiempo y velocidad contra tiempo en un plano, en un movimiento rectilíneo uniforme, y en el caso del movimiento uniformemente acelerado encontrar tres gráficas: espacio contra tiempo, velocidad contra tiempo y aceleración contra tiempo. Y finalmente comparar la gráfica de espacio contra tiempo, cómo es la del movimiento rectilíneo, con la gráfica de el movimiento uniformemente acelerado, cómo es la gráfica de movimiento rectilíneo en velocidad contra tiempo, y compararla con la gráfica de velocidad contra tiempo en un movimiento uniformemente acelerado. Y finalmente encontrar la relación básica de la gráfica de aceleración contra tiempo para ese movimiento uniformemente acelerado. De ahí se pueden sacar las conclusiones físicas y veremos entonces realmente la diferencia que existe entre un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento uniformemente acelerado. Espero que tengan éxito en la elaboración de las gráficas. Ya saben que hay un video explicativo sobre cómo elaborar gráficas, teniendo en cuenta bien la distribución de los puntos, las escalas que deben manejar, cómo deben ubicar los valores, cómo deben hacer el trazado. Recuerden que les he insistido bastante en que en la elaboración de las gráficas no se deben utilizar, o el trazado de las gráficas no se debe hacer punto a punto, sino más bien por interpolación, que me permita a mí determinar la mayor cantidad de puntos que se acomodan dentro de esa gráfica en particular. Recomendación importante: que todos los trazados se hagan en esfero negro sobre un papel milimetrado, y ya el trazado de la gráfica o de la curva, ya sea una curva o una recta que obtengamos, que la hagamos en un color completamente diferente. Espero éxitos en su trabajo y pronta respuesta para esto. Les deseo una feliz tarde.